continuación, presentamos el tema enfermedades neurodegenerativas y sueño por el doctor Eugenio Guzmán, neurólogo coordinador de la Clínica de Memoria en el Hospital Policlínico Arce de Liz. El doctor Eugenio Alejandro Guzmán es médico internista y neurólogo, docente universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, neurólogo en la hospitalización del Policlínico Arce y médico consultante en la Clínica de Memoria del Hospital Policlínico Arce. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Guzmán. Muy buenos días. Para mí es un placer, un honor conmemorar este día tan especial con un tema muy importante. A través de los años, cada vez toma una relevancia mayor. El tema es sueño y enfermedades neurodegenerativas. Bueno, es el primer simposio internacional y voy a empezar, quizás apagamos la luz. Voy a empezar la charla con una frase. El caballero que ustedes ven a la izquierda es Benjamin Franklin y él acotó esta oración. Acostarse temprano y levantarse temprano hace que un hombre sea saludable, rico y sabio. Esto es muy importante porque algunas cosas pueden ser no ciertas en el sentido de que generalmente la riqueza no va limitada de forma directa a levantarse temprano. Pero un punto importante que resaltamos en esta expresión es acostarse temprano y levantarse temprano hace que un hombre sea sabio. Esta relación va asociada a la cognición de las personas. Y es ahí en donde desde este siglo, que era finales del siglo XIX, y mucho antes ya hay una relación establecida entre el sueño y la cognición. Ahora bien, definiciones. ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas? Son un amplio grupo de enfermedades cerebrales que se caracterizan por un proceso progresivo. Generalmente su causa es desconocida, aunque pueden estar ligadas a alteraciones genéticas específicas, pero en una menor cuantía y depende de cada tipo de enfermedad, pero generan una degeneración y muerte neuronal. Esta en el cerebro, médula espinal o cualquier trayecto en el sistema nervioso periférico o central. Y a partir de ahí es donde se pueden agrupar. Pueden provocar en cognición alteraciones en el movimiento, enfermedad de Parkinson a la cabeza y otros parkinsonismos atípicos. En el lenguaje, dentro de nuevas enfermedades, las degeneraciones frontotemporales, las afasias primarias progresivas, que son enfermedades neurodegenerativas, la memoria, la enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial, prototipo, enfermedad de Alzheimer, el razonamiento, otro tipo de demencias, pérdida progresiva de la autonomía. Eso es lo que va a caracterizar a la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, una pérdida progresiva de la independencia en su vida diaria, ya sea en las actividades instrumentadas, avanzadas o básicas, que en algún punto va a perder totalmente su independencia. Ahora bien, a grosso modo voy a tratar de esclarecer los mecanismos postulados hasta el momento sobre la neurodegeneración. Resulta que existen muchas teorías, muchas de ellas vinculadas a alteraciones en el transporte axonal, alteraciones mitocondriales, alteraciones en la transcripción de genes de partículas que ayudan a la creación de proteínas y neuronas y células con apoptosis previas, además de alteraciones en los ubicosomas y proteosomas, alteraciones también en la agregación de proteínas, que es esta que tenemos acá. Vamos a ir uno por uno. Y dependiendo de cada fenómeno fisiopatogénico, se pueden agrupar las enfermedades también. Aquí vemos siempre dentro de las enfermedades neurodegenerativas y por su vínculo estrecho con enfermedades cardiovasculares y sistémicas inflamatorias, la inflamación es un mecanismo presente en la mayoría de enfermedades neurodegenerativas. Luego, lo que la caracteriza como tal, la muerte neuronal, la agregación patológica de proteínas. Y aquí un punto importante, porque si recordamos la fisiopatología del Alzheimer, hay una proteína que es la beta-proteína, que se agrega y pierde su función.
Esta es una discusión en el sentido de que hay gente que dice que la pérdida de la función de esta proteína es lo que genera la enfermedad. Otro grupo de personas dice que no es la pérdida de función, sino que son tóxicos. Entonces, hasta el momento, la mayoría de fármacos asociados a la agregación anómala de proteínas ha fracasado porque fisiopatológicamente no se ha encontrado si es la ganancia de alguna función tóxica asociada al depósito de la proteína o la pérdida de la función como tal. Porque la formación de estas proteínas empieza desde muy temprano, generalmente desde los 20 años de edad. Y a las personas que, por ejemplo, les hacen autopsia cerebral, ya tienen o pueden tener marcadores de agregación de proteínas, pero no haber desarrollado ningún síntoma cognitivo. Entonces, todavía hay mucho que esclarecer, pero dentro de los mecanismos fisiopatológicos más importantes está este, además también de la fosforilación de la proteína tau. Además, también hay otro mecanismo en donde se llama que hay una propagación priónica, es decir, hay una enfermedad degenerativa que es la enfermedad por priones, que también tiene un componente esporádico y familiar, pero suele ser degenerativa en la mayoría de casos. Se considera que una proteína priónica, al estar en contacto con otras proteínas, va alterando sus mecanismos citoplasmáticos y esto genera degeneración en las proteínas subsecuentes. Esto se le llama mecanismo de propagación priónica. Para algunas enfermedades, esto es la única explicación que se tiene. Luego, algo muy importante desde el punto de vista de cognición es la red sináptica y neuronal. ¿Qué es lo que nos hace perder la memoria o la capacidad de cognición, en atención y en otros dominios cognitivos? La pérdida de volumen cerebral puede ser una respuesta y en realidad no lo es, porque cuando hablamos de pérdida de volumen cerebral, generalmente puede ser asociado a otros fenómenos, por ejemplo, a fenómenos desmielinizantes, a fenómenos vasculares, a fenómenos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que a nivel neuronal genera las alteraciones cognitivas? Es la pérdida de densidad sináptica. ¿Y qué es la pérdida de densidad sináptica? Es la comunicación que se da entre neurona y neurona. Y al perderse esa densidad o esas interacciones sinápticas, se pierde la comunicación interneuronal y eso es lo que empieza a generar síntomas cognitivos. Y esta es una teoría muy expuesta en la enfermedad de Alzheimer porque es una de las más estudiadas. Aquí tenemos otro mecanismo que son la preostasis aberrante para enfermedad priónica, alteraciones en el citoesqueleto, alteraciones de la homeostasis y alteraciones en el DNA y RNA. Ya vamos a ver más adelante que existen marcadores genéticos asociados a la neurodegeneración, así también como genes que involucran el ciclo vigilia-sueño. Y estos genes suelen encargarse de transcripción de moléculas para que todos los procesos vinculados al estado vigilia-sueño se den. Y aquí hay otra gráfica en donde nos diferencia que de acuerdo a marcadores neurodegenerativos y te ponen cuando hay alteraciones familiares, heredofamiliares, por ejemplo acá en Alzheimer, sabemos que las principales alteraciones genéticas son la alteración del PrEP-APP, de la presenilina 1 y presenilina 2. Son las más importantes. Sin embargo, lo que va a determinar a la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico es la presencia de tau fosforilada y la presencia de los depósitos de AB, de beta amiloide. Y así cada una de las enfermedades. Acá tenemos la enfermedad de Pick, tenemos a la alfa-sinucleopatía, que ahí está la enfermedad de Parkinson, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpo de Lewis. Acá tenemos Huntington, ataxias espinocerebelosas de formas hereditarias o autosómicas recesivas o dominantes. Tenemos otra enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica. Sabemos que la esclerosis lateral amiotrófica en un 90% de los casos suele ser esporádico por variaciones genéticas puntuales y solo un 10 o menos por ciento de los casos está asociada a alteraciones en genes, principalmente el SOD1 es uno de ellos implicados. Así también tenemos a la degeneración frontotemporal que comparte genes con la esclerosis lateral amiotrófica y prácticamente lo que este cuadro resalta es que las enfermedades neurodegenerativas, por tener mecanismos fisiopatológicos que pueden compartir, pueden entremezclarse y los síntomas poder estar presentes. Por ejemplo, un paciente que tenga enfermedad de Alzheimer puede tener alteraciones del movimiento, un tipo de parkinsonismo,
puede tener alteraciones conductuales, puede tener alucinaciones, puede tener alteraciones en el lenguaje. Y así otras enfermedades pueden estar mezcladas clínicamente. Y esa mezcla clínica o esa heterogeneidad se da por el que comparten mecanismos fisiopatológicos en el desarrollo de ellas. Una vez que definimos qué son las enfermedades neurodegenerativas, vamos a definir sueño. El sueño es un estado neurobiológico reversible, complejo, caracterizado por ojos cerrados, inactividad conductual y desconexión perceptiva del entorno. Esa es la definición más sencilla. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Existe alguna relación entre las enfermedades neurodegenerativas y sueño? Es algo muy importante que yo decía. Esta clase no va asociada al contenido del sueño, sino al hecho de soñar y la relación que pueda tener con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y la primera conclusión que se tienen a través de los estudios es las alteraciones en el ciclo vigilia-sueño son frecuentemente reportadas en estadios tempranos o en el curso de muchas enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, hasta un 40% de los pacientes puede tener trastorno del sueño, insomnio. O hay una enfermedad del sueño muy característica de esta enfermedad que es el trastorno de conducta del sueño REM, que se considera que generalmente casi después de 10 años debe convertirse en una enfermedad de estas, ya sea enfermedad de Parkinson, enfermedad por cuerpo de Lewis, y de hecho, lo voy a detallar aquí. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Por favor. Se puede, bueno. Bueno, voy a continuar. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, este trastorno del sueño, de conducta del sueño REM, puede preceder hasta 10 años las manifestaciones motoras de la enfermedad. En la enfermedad por cuerpo de Lewis también, de hecho, para los criterios mayores de la enfermedad por cuerpo de Lewis, se necesita como criterio mayor que haya trastorno de conducta del sueño REM. Y no digamos de otras enfermedades. Por ejemplo, en atrofia de múltiples sistemas también hay insomnio, fragmentación del sueño, en la enfermedad de Alzheimer también. Y generalmente estos trastornos del sueño preceden por mucho tiempo a las manifestaciones cardinales de cada una de ellas. Entonces, cuando hicieron esta observación, dijeron, bueno, si las manifestaciones del sueño preceden en tiempo, ¿cuál es la relación y qué podemos hacer para determinar esta relación? Y es ahí donde surge la primera comparación a nivel científico. Y aquí se hace la siguiente pregunta. ¿Será que los trastornos del sueño son un síntoma más de la enfermedad o son un factor contribuyente al desarrollo y progresión? Y eso es lo que vamos a tratar de resolver este día en la charla. Acá tenemos un esquema, desde mi perspectiva, muy bonito, en donde establece los mecanismos del sueño y del reloj biológico circadiano, en donde habla que tenemos un reloj circadiano celular que generalmente va a regular la meóstasis cerebral, esto es la función del sueño en sí, aquí activando a través del sistema, el sistema red, la inflamación, proteostasis, la homeostasis sináptica. Y me imagino que ustedes ya habrán leído algo recientemente descubierto, quizás menos de una década, que es el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema que tenemos en el sistema nervioso central que se encarga de desechar los tóxicos o las proteínas generadas por procesos degenerativos o por procesos inflamatorios o por procesos metabólicos propios del cerebro. Estos sistemas son muy importantes para el desarrollo de algunas enfermedades porque cuando hay alteraciones de este flujo asociadas al sueño, pueden verse precipitadas las enfermedades. Otro, mantener el metabolismo neuronal, ayudar a las funciones de la pared hematoencefálica. Tenemos acá el núcleo supraquiasmático, que es el sitio principal, marcador del sueño, pero también existen relojes circadianos periféricos. ¿Qué son estos relojes circadianos periféricos? Sabemos que hay enzimas, hormonas que tienen unas pulsaciones específicas horarias. Y eso también es regulado a través de estructuras en el sistema nervioso central y de generación de transcripciones en las estructuras periféricas. Dentro de eso está el metabolismo periférico en algunas sustancias del hígado, la homeostasis de la glucosa,
la regulación vascular, la regulación hormonal y la inflamación periférica. Todo esto integra el sueño en su funcionamiento normal. Ahora, esta diapositiva que tenemos acá es una foto de Ramón y Cajal. Él fue uno de los primeros en dibujar los cuerpos neuronales y sus ramificaciones con las espinas. Y es importante porque previamente les dije que para que una alteración en la cognición, en la conducta o desde el punto de vista sintomatológico exista, tiene que haber pérdida de la densidad sináptica, que se traduce en pérdida de la conexión neuronal y al final en un síntoma específico. Dentro de esas múltiples conexiones que tienen entre neuronas, que son billones y billones, una de las más importantes son las sinapsis glutamatérgicas. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes y porque a partir de los fenómenos fisiopatológicos incluidos en la sinapsis se han determinado el resto de sinapsis en los procesos degenerativos. Ahora bien, este es un artículo muy importante en donde establece, bueno, ¿cuál es el papel del sueño en la regulación de la plasticidad y de la fuerza sináptica? Vamos a definir plasticidad sináptica, a diferencia de plasticidad cerebral, como la capacidad que tienen estas espinas o esas dendritas de alterar su morfología, ya sea en tamaño, en extensión, en ramificaciones, para conectarse con otras neuronas y así completar un proceso neuronal. Eso es la plasticidad. ¿Y qué es la fuerza sináptica? La fuerza sináptica viene asociado al número de conexiones que tienen entre neurona y neurona. Y lo más importante, ¿y por qué siempre hablamos de la memoria? Porque el modelo base de descripción es la enfermedad de Alzheimer. Y por ser una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, los síntomas asociados están en memoria y función cognitiva. Y aquí hacen la siguiente relación. Si ustedes ven esta gráfica, cada cuadrito tiene un signo menos y un signo más. ¿Qué significa este signo menos? Aquí vemos a un gran factor, que es la deprivación de sueño. ¿Qué hace la deprivación de sueño en la regulación cognitiva, en la memoria, en la consolidación y en el resto de procesos cognitivos? Cuando todo funciona y no hay deprivación de sueño, hay una enzima, hay varias enzimas, pero la principal es una que se llama fosfodiesterasa 4A5, que se encarga de producir AMP cíclico y inhibir a esta proteína que está ligada a unas membranas dentro de la hendidura sináptica y altera la producción de los mecanismos transcripcionales para el resto de procesos biológicos que van a influir en el sueño. Cuando hay deprivación de sueño, esta proteína se activa y todos los procesos, por ejemplo, asociados a mTOR, que tienen que ver con la síntesis de proteínas, asociados a la expresión génica a través del CREP. El CREP es el reloj biológico circadiano, que tiene genes. Hay genes implicados en la configuración del sueño. Los receptores de glutamato, por lo que le dije la vez pasada, porque la sinapsis glutamatérgica es la más común, y a través de la actina, en la liberación y activación del citoesqueleto de todos esos procesos neurofisiológicos y neuroquímicos. Entonces, cuando hay deprivación de sueño, esta proteína se activa e inhabilita todos estos procesos en medidas menores o mayores. Al final, ese proceso va a hacer que la eficacia sináptica se pierda y la fuerza sináptica se pierda. Se determinó en modelos animales que los ratones expuestos a deprivación de sueño les hacían a través de electromiografía, electromicroscopio en la sinapsis, lo deprivaban 3 horas de sueño y tomaban del tejido cerebral y veían qué tanto se había alterado la morfología de las densidades sinápticas y las comparaban con aquellas que tras 3 horas no habían sometido a nada de sueño. Entonces vieron que las densidades sinápticas, la morfología de la dendritas sináptica, de las espinas sinápticas cambiaban. ¿En qué sentido? Ya no se ramificaban, ya no tenían mayores conexiones y a través de esa deprivación de sueño se determinó que la densidad sináptica, desde el punto de vista memoria, al verse afectada, nos va a traer problemas en memoria. Y aquí está el otro punto, que altera la morfología de la densidad sináptica. En resumen, la deprivación de sueño
Y aquí hay algo muy importante porque todos en este espacio alguna vez nos hemos deprivado del sueño. Y viene la siguiente pregunta. ¿Será que reparar con qué? Yo me desvelo 4 horas, entonces voy a dormir 4 horas más de lo que debería dormir en el siguiente turno, o en la siguiente vez que vaya a cama? ¿Eso ayuda? Pues la verdad no hay un sistema que explique que reponer estas horas mejore la densidad sináptica cuando es de forma crónica. Cuando es de forma aguda, ¿qué es aguda para este tipo de procesos? 7 días. Ahí sí. Sin embargo, esto es diferente. La memoria en sí y la memoria episódica está alojada en una estructura que se llama hipocampo. El hipocampo tiene múltiples partes que van desde CA1, CA2, CA3, es la nomenclatura de ellas. Pues una de las más importantes en la región hipocampal es una estructura que se llama corteza A1. Es ahí donde generalmente suele consolidarse la memoria. Y resulta que, por cosas que aún no sabemos, esta zona específica del hipocampo es la que se ve más alterada a los cambios de deprivación de sueño. También es la que se ve más alterada cuando hay cambios vasculares. Ahora, aquí, un cuadro resumen de eso. Cualquier trastorno del sueño puede alterar la densidad sináptica, ya sea que haya alteración de la efectividad del sueño, que haya alteración circadiana del sueño, que haya insomnio, que haya SAOS, cualquiera de ellas, y dice, pues probablemente sí, en diferente medida y depende para cada enfermedad y depende para cada estructura anatómica. Es decir, para hablar de esto tendríamos que hablar por enfermedades. ¿Qué es lo que le pasa al sueño en Alzheimer cuando se depriva tanto tiempo? ¿Qué es lo que le pasa al paciente con Parkinson? Porque inclusive, aunque no lo crean, hay estudios en donde los pacientes que tienen alteraciones del sueño y enfermedad de Alzheimer, eso acelera el deterioro cognitivo. Sin embargo, hay otras observaciones en donde los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y tienen alteraciones del sueño, las manifestaciones motoras suelen mejorar un poco. Entonces, es bien contradictorio cuando uno hace la relación directa, pero depende del sitio anatómico alterado. Pero a grosso modo, las alteraciones del sueño, entra algo muy importante que era lo del sistema linfático. El sistema linfático ya en el 2012, me parece que salió el artículo, que lo nombraron, que era el tren de aseo del cerebro. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de recoger los desechos y procesarlos. Entonces, esto ocurre en el sueño, cuando la gente tiene sueño. ¿Y qué pasa cuando hay una alteración del sueño? Disminuye el aclaramiento de las proteínas que se agregan en algunas enfermedades. En particular, esto es muy importante para la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos que se disminuye la capacidad de aclararse. ¿Y qué trae consigo? Como no se aclara o como no se filtra, se forman depósitos y estos depósitos son los que se acumulan. El acumularse, estos son los que probablemente pueden alterar el funcionamiento neuronal y traer consigo la enfermedad. Luego, tenemos acá la actividad sináptica, ya lo vimos, que se ve alterada, los cambios en la respuesta molecular por todas las demás alteraciones en las proteínas y demás. Ahora bien, la edad, esta es una pregunta muy importante que siempre se hace la gente y siempre dice la gente. La edad es el principal factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas, sí lo es. Sin embargo, no significa que de forma directa, a medida envejeces, vas a llevar una enfermedad degenerativa, porque es una manifestación multifactorial. ¿Por qué les digo esto? Lo que siempre ocurre es lo que mal llaman demencia senil. Es un término errado porque, uno, es peyorativo, dos, la senectud por sí, cuando la gente envejece de forma normal, no tendría que tener tantos problemas cognitivos que alteren su independencia como una persona. Entonces, obviamente sí existen alteraciones en memoria de trabajo y otros dominios cognitivos, pero no en memoria episódica. Entonces viene una expresión muy bonita que dice, cuando una persona adulta mayor se consulte por la memoria y los demás lo noten, eso no es la edad. Generalmente corresponde a otra enfermedad. Así que ojo en normalizar los problemas de memoria en los pacientes ancianos. Eso es lo primero. Yo sé que no es el mensaje de la clase, pero pues aquí lo introducimos por el hecho del envejecimiento. De hecho, hay estudios que
a matemáticos, obviamente, que han determinado cuánto deberíamos nosotros vivir para tener alteraciones de la memoria similares a los que sufren los pacientes con enfermedad de Alzheimer. 135 años. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente de 135 años y este sí tenga problemas de la memoria, ahí sí, díganle, ah, sí, lo tuyo sí es senil. Pero de lo contrario, todas las otras alteraciones en algunos dominios cognitivos no tendrían que ver con la senectud, tendrían que ver con procesos degenerativos si el síntoma obviamente es insidioso, progresivo y con el tiempo altera su funcionabilidad. Ahora bien, este es el esquema de Alzheimer y nos dice acá, bueno, en etapas preclínicas nosotros vemos un aumento de amiloide porque se agrega porque el clearance está alterado y la producción de fosforilación de proteína tau, que es lo que marca la enfermedad junto con la conformación de esta proteína tau en ovillos neurofibrils. Eso es como los cambios neuroanatómicos. Luego, obviamente, cuando ya vienen síntomas cognitivos y uno lo puede documentar, ya hay cambios en los neurotransmisores. Esto a nivel glutamatérgico y GABAérgico. Y hay cambios en el cerebro. De hecho, existen alteraciones del sueño en estadios tan incipientes como enfermedades prodrómicas de Alzheimer, deterioro cognitivo de Alzheimer y obviamente en la enfermedad manifiesta. Y después se producen los cambios regionales. Inclusive, la atrofia en sí, como les digo, nosotros lo tomamos como un marcador directo de neurodegeneración. Sin embargo, tendríamos que ir a ver el laboratorio para ver si hay pérdida de densidad sináptica. Eso es más una cosa teórica más que práctica. Ahora bien, esto es otro muy importante en donde nos trata de resumir. Bueno, ¿cuáles son las cosas más importantes en neurodegeneración y sueño? También tienen que ver con la melatonina, con la orexina y las alteraciones del sueño. Por no dormir van a alterar el flujo linfático. Esto va a traer la acumulación de beta-amiloide, la producción de proteína tau, un daño sináptico como tal y neurodegeneración. Esta es la cascada típica de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, las alteraciones del ciclo circadiano van a traer consigo alteraciones del sistema ROS e inflamación y también pueden conllevar a neurodegeneración. Es decir, por donde veamos, las manifestaciones o los trastornos del sueño van a traer consigo una enfermedad en algún tiempo neurodegenerativa. Hasta hay estudios en donde dice, bueno, ¿cuál es el OR de que una persona con insomnio tenga demencia? ¿Cuál es el OR de que una paciente con SAUS tenga demencia a 5 años? Generalmente para la primera pregunta es de 1.8 OR y la otra anda como por 2.3. ¿Y qué es lo bueno? Que depende de las intervenciones que podamos hacer, así lo podemos ayudar y más o menos para ahí van orientadas las cosas. Ahora bien, el impacto de trastorno del sueño en la neurodegeneración. Obvio, esto a través de modelos animales porque todavía en humanos no se ha podido hacer de forma adecuada. Cuando nosotros tenemos una deprivación de sueño, y según esta gráfica tenemos que de nuestro punto de dormirnos, digamos que es a las 8 de la noche, nosotros nos pasamos 3 horas. Antes de esas 3 horas, todo es adaptativo. Inclusive dice que en ese tiempo se generan más respuestas antioxidantes, se genera neurogénesis, biogénesis mitocondrial en las primeras 3 horas. Sin embargo, cuando se pasa ese lapso, empieza a generarse todas las cascadas metabólicas de transporte que van a ir a la neurodegeneración. Entonces, en un momento, la injuria asociada a el deprivarse de sueño puede ser reversible. Eso va asociado al tiempo. Y cuando pasa del tiempo en horas y se acompaña de algunos otros síntomas, esos cambios a nivel celular serán irreversibles, lo que va a traer consigo neurodegeneración. En general, la duración cada vez mayor de la pérdida de sueño conduce a una lesión cerebral acumulativa, microscópica, y a nivel bioquímico, etc. Y si bien la lesión temprana puede ser reversible, la pérdida crónica de sueño conduce a una neurodegeneración irreversible. Eso es como dentro de las primeras conclusiones de la charla. Esto lo traje porque dice, bueno, ya hablamos de cuál es el rol del sueño y todo en algunas enfermedades, pero este me gustó porque dice, muchos estudios han observado que la mala calidad del sueño mediante mediciones objetivas, y esa es otra cosa, que generalmente uno considera que en cognición, en sueño,
no existen escalas para objetivar. Obviamente hay escalas subjetivas, pero también escalas objetivas. Y estos estudios se han hecho a través de mediciones objetivas. Se asocia con deterioro de la función cognitiva, incluida la retención de la memoria, la atención y la función ejecutiva. La retención de la memoria va asociada a la consolidación de la memoria porque se acuerdan que dijimos que uno de los principales sitios anatómicos de alteración asociada a la deprivación del sueño es el área CA1 del hipocampo. El hipocampo es quien se encarga de la memoria, de consolidar la memoria. Atención a través de otros circuitos, y se ha visto que en la corteza prefrontal también la deprivación de sueño trae alteraciones y eso causa alteraciones en las funciones ejecutivas, que son planificar, ejecutar, entre otras cosas. Por el contrario, una mejor calidad de sueño atenúa los efectos adversos del alelo APOE4. ¿Qué es este alelo APOE4? Este alelo, dentro de la enfermedad de Alzheimer hay factores modificables y no modificables. Los no modificables es la edad, porque es inexorable, y la otra es la presencia de este APOE4. Entonces, es acá donde esto tiene un riesgo para la función cognitiva. Y como conclusión, dos monedas. La evidencia acumulada indica que los trastornos circadianos y del sueño, que durante mucho tiempo se han considerado síntomas de muchas enfermedades neurodegenerativas, en realidad pueden impulsar la patogénesis en las primeras etapas del curso de la enfermedad. Entonces, si yo tuviera que decir en una palabra cuál es la relación entre sueño y enfermedades neurodegenerativas, diría que es bidireccional, como síntoma y como potenciador de síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Y ahora viene como la parte amigable. El reloj circadiano y el sueño pueden influenciar en el proceso clave para los desarrollos de neurodegeneración. Esto sugiere que podríamos actuar a nivel de esos sistemas y promover un envejecimiento cerebral sano. Es allí en donde se está asociando fármacos, mutaciones genéticas y demás. Otro punto importante, porque ya me falta poquito, es el uso de las benzodiazepinas para el sueño. Que es una práctica cotidiana. Te llega paciente a la consulta y tengo problemas del sueño, aquí está, su benzodiazepina. Y inamovible por el resto de los siglos, de los siglos, de los siglos. Entonces, resulta que se ha documentado que el uso de benzodiazepina en exposiciones prolongadas también altera la función cognitiva por alterar los procesos de transcripción génica en la regulación del ciclo del sueño vigil. Por tal razón, en primer orden, lo que nosotros deberíamos de hacer son todas las medidas no farmacológicas del sueño para poder dormir. Y luego algunos otros fármacos que no tienen una interacción tan profunda como la benzodiazepina. Trazodone es una opción, entre otros, pero esa es otra clase. Así que yo acá termino. Muchas gracias y perdón. Gracias, doctor Guzmán. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, puede levantar su mano. Sí, sí, lo vamos a dejar aquí. Bueno, doctor, felicidades por su ponencia, porque está muy interesante. Aparte de eso, de lo que estaba el tema de lo de la neurotransmisión, eso de circadiano, también se dice de que el sistema gastrointestinal juega un rol importante en la fisiología. Y se dice de que el segundo ¿cómo nos quiere explicar la influencia con relación a la producción el metabolismo del calcio fósforo que será importante? ¿Cómo eso también? Bueno, de hecho, eso es muy importante más para la enfermedad de Parkinson. Es ahí donde se ha visto que en estadios iniciales de BRAC 1 y 2, que son la ascendencia de alteraciones a nivel del plexo entérico y la progresión a los núcleos rostrales del tallo encefálico, genera alteraciones del sueño. Eso desde la alteración de la estimulación del nervio vago en sus aferencias y diferencias hacia el sistema nervioso central. 2. Calcio. Una forma de medir la densidad y actividad sináptica es a través del influjo de calcio. Y eso se puede hacer. Entonces,
La alteración de la densidad sináptica se observa por la disminución del influjo de calcio dentro de estas relaciones sinápticas. 3, hormonas. De hecho, hay una relación sobre los estrógenos, el sueño y la neurodegeneración, en donde aquellas personas que tienen alteraciones en los ciclos ováricos tienen o pueden tener trastornos del sueño por una regulación a nivel de transcripción de genes mediado por estrógenos y al final dar síntomas del sueño. Y la otra era... Bueno, la melatonina, eso es más para lo de la alteración del ciclo circadiano. De hecho, si vimos acá, no solo el sueño, sino que es la integración del ciclo circadiano mediado por la melatonina. Entonces decía que en aquellos pacientes que tienen alteraciones de un ciclo circadiano, la melatonina o la ausencia de melatonina puede expresarse en trastornos del sueño, ya sea en la producción o a nivel de alteraciones de neurotransmisores. No tanto por serotonina, porque estas reacciones son más glutamatérgicas y GABAérgicas. La serotonina sí media, pero no de forma excitatoria inhibitoria al sistema nervioso central en lo que respecta a los núcleos principales del sueño. También hay una ligera, eso depende para cada enfermedad, ¿no? Depende pero en general, en enfermedades neurodegenerativas existe una incidencia un poco mayor en mujeres más que en hombres. Eso, la explicación, una, probablemente siempre se lo achacan a la regulación hormonal y al influjo o a la exposición hormonal que la gente o las mujeres tienen en el transcurso de su vida. Pero decirle o darle un dato de uno por cada 2 mujeres, sí, no lo tengo. Pero solo sí sé que sí hay una ligera incidencia mayor en mujeres. Y depende de cada enfermedad. En caso de qué tipo de trabajo en el área de salud, como varios pacientes tienen nada protectiva, ¿verdad? Una semana completa trabajando de noche, la siguiente día, la siguiente año. Eso a largo plazo podría llevarnos a una enfermedad degenerativa, es decir, Ahí está la respuesta. De forma directa, no. Porque la presencia de enfermedades neurodegenerativas no solo tiene que ver con con la alteración del sueño, sino que con todos los factores epigenéticos, multifactoriales que vos podás ver. Si lo vamos del otro lado, pues es un poco inhumano de los turnos por semana. Es decir, es antibiológico, pero pues así es el capital. porque actualmente los pacientes enferman, pero después van perdiendo, pues hay mayor actividad como para darle para cuáles son claves. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson y las alfacinopatologías como tal, los trastornos de conducta del sueño REM. ¿Qué es un trastorno de conducta del sueño REM? En términos sencillos, es aquellas personas que pierden la atonía durante esa etapa y vocalizan, tienen movimientos durante el sueño. Hablan, pegan patadas, duermen. Entonces, eso no es normal. Y tendría que consultar. 2, alteraciones tan sencillas como el insomnio, también pueden consultar. Un insomnio multifactorial también pueden llevarlos. 3, pacientes que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño, también es otro motivo de consulta temprano. Y de forma general yo podría decir, doctor, que el sueño debería de ser otro ítem más en nuestras historias, ya sea en neurología o en la consulta cotidiana. De hecho, yo siempre le pregunto a los pacientes algo, ¿cómo está durmiendo? ¿Cómo duerme? Inclusive, aunque tengan demencia, es algo muy importante. ¿Duerme? ¿No duerme? ¿Qué medicamentos utiliza?
Entonces, eh, alteraciones del sueño del circadiano también, o aquellos pacientes que tienen siestas prolongadas. Es típico que los pacientes, los familiares nos digan, no, es que el paciente está tranquilo, está bien. ¿Y qué significa estar bien? Dormir por 6 horas. Entonces, en el día no molesta, para eso está bien. Entonces, eso también es alteración y promueve la neurodegeneración, aún en enfermedades de Alzheimer o otro tipo de cosas. Entonces, probablemente un cuestionario general sobre la calidad de sueño, el tipo de sueño que tenga, movimiento durante el sueño o previo al sueño, porque también hay otras enfermedades como el síndrome de piernas inquietas que está muy vinculado a enfermedades neurodegenerativas. Entonces, movimientos periódicos de extremidades, eso debería de ser un motivo de referencia para la evaluación del sueño. ¿Cuáles son o cuál sería la mejor indicación para un paciente para que pueda realizar un sueño reparador? Yo sé que depende de cada persona, ¿verdad? Según sus horarios, ¿verdad? Pero generalmente se dice o se establece que son 8 horas aproximadas las que se debe de dormir, ¿verdad? Pero esas horas las vamos a determinar dependiendo de cómo la persona tiene sus horarios ya establecidos o de qué horas a qué horas serían las mejores para que una persona pueda En descansar. teoría estamos asociados al ciclo circadiano y a la exposición luz-noche. Es ahí donde se debería de respetar eso. El intervalo de horas para dormir, pues hay documentos que dicen que basta con que durmas 6 horas. Hay otros que dicen 7 y lo mayor 11 horas. Y sabemos que con el tiempo la cantidad de sueño que un paciente duerme es menor. O sea, es un proceso biológico que la reducción en cantidad de horas de sueño se dé. Eso no significa que la calidad del sueño sea mala. Yo le pregunto eso porque a mí, en lo muy personal, me sucede algo bien peculiar. Puedo estar todo el día bien, pero media vez cuando se dice del ciclo circadiano y de la actividad y todo eso, a mí me pasa que ya cuando empieza a crecer, a mí me da sueño. Eso es lo biológico, ¿no? Porque Por eso yo le digo a mis hijos, yo soy como los pajaritos, le digo yo que cuando ya empieza a ocultarse el sol, a mí me da un sueño y yo... sí tiene que ver con las pulsaciones de secreción de melatonina y el ciclo de la producción. ¿Verdad? Es una cuestión biológica que no sabría decirle cuál en su caso, tendría que hacer otras preguntas, ¿no? Para saber cuál es el momento exacto en que usted debe dormir. Pero generalmente va asociado a respetar luz, oscuridad, el horario justo, entre otras cosas más. Una pregunta. Se escucha y sé de que mucha gente es más activa en la mañana y menos en la noche. Y a mí en lo particular me pasa, aunque duerme a las 8 horas, o sea, arrancar en la mañana para mí es bien difícil, pero realmente eso está determinado en la calidad del sueño o de cada persona, porque No, hay hay, personas que a las 5 de la mañana están en el gimnasio súper bien, y pasan bien el resto del día, pero a mí me pasa que si en algún momento se me ocurre ir a la mañana, o sea, a las 11 de la mañana, o sea, un gran bajón, ¿verdad? O sea, a eso es que se relaciona. pues en sí, ¿a qué se relaciona? Le mentiría, no sé. Pero sí existen este tipo de personas que son los que son funcionales más en la noche y los que en el día no. Hasta tienen una relación con un animal ahí que no me recuerdo. La alondra y La alondra y el búho. Pero ya son como biotipos de sueño de cada persona. Depende de la calidad, ¿no? Y del sueño y de cómo usted se levanta al día siguiente. Entonces, mándeme. Mire, para serle honesto, le debo la respuesta porque no leí o no indagué sobre deprivación de sueño en embarazadas y el feto. Es una, puedo buscarlo y probablemente después nos buscamos, le dejo correo y yo se la comparta, pero esa respuesta en particular, ¿qué pasa con el feto? Puedo imaginar a través de mecanismos fisiopatológicos, pero sí. No, pero eso es para ella, para ella. Ah.
Como le digo, tendría que averiguar. Ahí sí, lo siento, no puedo decirle categóricamente qué pasa con el feto cuando se priva de sueño. RCIU le puedo decir, no, no sé. Así que gracias.